En este caso y en esta ocasión, Juan Carlos Salas está con nosotros. Él es geógrafo, especialista en cuestiones agrarias y ambientales. Lo vamos a saludar al señor Salas primero. Muy buenos días, señor Salas. Bienvenido a Radio Santa Cruz. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto estar ahí. Un saludo a toda su audiencia. Realmente el gusto es nuestro poder compartir con usted este día lunes y conocer también desde su perspectiva esto que tiene que ver con la materia agraria, que en realidad, pues como ha señalado desde el INRA, pues se espera concluir hasta el año 2025 todo el proceso de saneamiento. Para empezar, señor Salas, ¿nos podría comentar un poquito a propósito del trabajo quizás de como geógrafo inclusive y cómo se relaciona esto con el tema agrario, el tema territorial? Por favor, adelante. Claro que sí. Bueno, no olvidemos que todo el territorio nacional, toda la parte agraria, toda la parte rural, ¿no? Configura más del 98% de nuestro territorio es área rural. Entonces, todo esto está distribuido en distintas regiones geográficas. Es así que la geografía tiene mucho que ver, ¿no?, con el estudio de los patrones, por ejemplo, cómo están asentadas las pequeñas propiedades en una determinada región geográfica, por decir altiplano, o en valles, o en llanos, que es distinto, ¿no?, donde hay más pequeñas propiedades, donde hay predominancia de grandes propiedades empresariales, o también territorios indígenas. Entonces, desde la geografía se puede ver evidentemente la distribución territorial, pero la geografía también va más allá, ¿no? La geografía tiene que ver con temas humanos, con la población, movilidad, forma, estructuras de la población. Entonces, desde ese enfoque que es la geografía humana, en realidad todo el tema agrario está conectadísimo, ¿no?, con este campo. Perfecto, señor Salas, y justamente un poquito quizás para profundizar, si se quiere, en esto, señala usted, bueno, el tema agrario pues tiene muchas otras implicaciones más allá de justamente el tema de la propiedad de la tierra, y en ese marco pues nos gustaría un poquito también que nos pueda comentar cuál es esa relación, por ejemplo, en lo territorial, en entender los territorios justamente, pero también en lo ambiental, señor Salas. Bien, mire, el estudio que hemos hecho con el IPDRS, ¿no?, con el Instituto del Desarrollo Rural de Sudamérica, específicamente, en mi caso, ha sido un estudio referido al tema género, ¿no? Entonces, yo le puedo comentar, por ejemplo, cómo está la distribución en términos de derechos propietarios y además, ¿no?, en términos de cuántas beneficiarias mujeres hay y cuántos beneficiarios hombres hay a nivel departamental, ¿no? Siendo, por ejemplo, Tarija y Santa Cruz los departamentos cuya distribución porcentual para las mujeres es mucho más preocupante que los otros, ¿no? El INRA saca un dato que dice que 47% de los títulos corresponden a las mujeres, ¿no? Y en tanto el 52% corresponde a los hombres y hay un 1% que son personas jurídicas, ¿no? Entonces el INRA dice estamos en pos de la equidad, pero bueno, este dato que es muy alentador hay que también desagregarlo a nivel municipal, a nivel departamental, y resulta que no todo es uniforme en el territorio nacional, ¿no? Eso en principio, ese es el estudio que hemos hecho, y hemos visto también cuál es la digamos, el acceso de la mujer hacia la tierra, ¿no? Cómo son los mecanismos, cómo es que la mujer accede a la tierra, porque más allá de lo que dice el título, más allá de que el título salga a nombre de hombre o mujer, en realidad hay alguien que toma las decisiones, hay una persona que toma las decisiones sobre qué se va a cosechar este año, si la venta se dirige o se destina a qué tipo de bienes de consumo se van a comprar, etcétera, ¿no? Es decir, hay alguien que realmente hace el jefe, o como la figura de jefe o jefa de unidad productiva, y de acuerdo a datos del INE resulta que el 2013 con el censo agropecuario se detectaba que solo un 25% de las unidades productivas, que son también más o menos se puede asimilar a propiedad agraria, no siempre, ¿no? Pero digamos que asimilamos esta relación de unidad productiva
a predio o a propiedad agraria, resulta que solo 25% de estas unidades productivas estaban a cargo de mujeres, ¿no? Y en cambio casi un 75% bajo responsabilidad de los hombres. Y en esa época, ¿no?, el 2013, ya el INRA había avanzado con la titulación, entonces ya los datos hablaban de un 45% titulado a nombre de las mujeres y más o menos un 55% a favor de los hombres, ¿no? Entonces ya había avances en la titulación, pero en el acceso, en las decisiones, todavía las mujeres estaban relegadas. Hoy en día pensamos y creemos que esta situación no se ha superado. Muy bien, entonces conversamos con Juan Carlos Salas, geógrafo, especialista en cuestiones agrarias y ambientales, a propósito del tema tierra, justamente en esta jornada de lunes. Y bueno, ya nos explicaba, ¿no? Ha realizado como parte justamente del trabajo con el IPDRS una investigación que tiene que ver con el acceso de las mujeres en el tema tierra. ¿Qué otros elementos quizás, señor Salas, se pueden considerar a partir justamente de este acceso de las mujeres a la tierra, que usted nos señala un dato importante, ¿no? 47% de los títulos le pertenecen a mujeres en el país. Es un porcentaje, creo, bastante importante, pero ¿qué más se puede decir al respecto? Porque decíamos, ¿no?, de repente acceder a la tierra no es lo único, ¿no? ¿Cómo está el tema, por ejemplo, productivo a partir de esta titulación en manos de mujeres? Exacto, ¿no? Bien lo ha señalado usted, no es solamente el tema de tener el título propietario, sino hay que acceder a todos los mecanismos para poder ejercer el ejercicio del derecho propietario y además tener un rol, ¿no?, un rol decisorio en lo que es la producción agraria. En este caso, ¿no?, como yo ya le decía, en el INE identificaban que simplemente un 25% más o menos de las unidades productivas estaban a cargo de mujeres. Pero en temas productivos, afortunadamente sí hay algunos avances, ¿no? Por ejemplo, los programas Mi Riego, ¿no?, el Ministerio de Riegos ha publicado recientemente que hay sistemas de riego que se han hecho exclusivamente con asociaciones de mujeres, asociaciones productoras de mujeres, ¿no? Entonces, ya son avances, no se tienen datos, por ejemplo, del Viceministerio de Riego, desagregados, cuántos sistemas de riego habría con participación de mujeres, cuál es la participación de la mujer en los sistemas de riego, en las asociaciones de riego. Ese dato, por ejemplo, es importante para ver si las mujeres toman decisiones en este tipo de actividades. Tampoco tenemos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo sobre los proyectos, ¿no?, que trabaja este ministerio y los beneficiarios determinados o diferenciados por sexo, hombre o mujer, ¿no? Se tienen estadísticas importantes de cuánto ha avanzado, ¿no?, el tema de apoyo a la producción, pero no se sabe si han apoyado a mujeres o a hombres. En el tema de acceso a créditos también, ¿no?, hay una brecha importante. El BDP, por ejemplo, trabaja todos los créditos productivos, ¿no? El BDP tiene un fideicomiso y esto se entrega a diferentes instancias financieras para que finalmente ellas lleguen a los productores con algunos productos crediticios. Y en este caso el BDP tiene algunas estadísticas de género, pero en el tema productivo también hay un rezago, ¿no? Hemos hecho otras averiguaciones, por ejemplo, del Instituto de Seguro Agrario, el INSA, ¿no? De acuerdo a sus últimos informes, resulta que las beneficiarias llegan al 33% del total, ¿no? En cambio, un 77% de los beneficiarios del INSA son hombres, ¿no? Eso quiere decir que si en un año agrícola malo, por ejemplo, ha habido heladas, ha habido o tal vez inundaciones, ¿no?, o ha habido sequías, el Instituto de Seguro Agrario, ¿no?, retribuye a estos productores con un monto, ¿no?, que está determinado, ya ellos tienen montos de acuerdo al tipo de cultivos. Entonces los productores no pierden, ¿no?, todo su capital, porque pierden su producción, pero el instituto trata de más o menos equilibrar, ¿no?, los mecanismos de regulación de lo que son los riesgos, ¿no? Entonces un riesgo como
una sequía, una inundación, normalmente eran los productores los que asumían este riesgo y perdían todo, ¿no? Gracias al seguro agrario, entonces ya hay un seguro que las familias, principalmente de escasos recursos, pueden acceder. Pero haciendo las estadísticas, otra vez encontramos brechas en que siempre los hombres son los que son más beneficiarios que las mujeres. Entonces, todos estos datos nos están diciendo que hay brechas importantes en el tema agrario, ¿no? Que tal vez no le competen al INRA, no le compete solamente al tema tierra en materia de derecho propietario agrario, sino le compete a muchas otras instituciones. Y una de las falencias que hemos visto es que muchas instituciones no generan información desagregada por sexo, ¿no? Generan estadísticas por comunidad, por municipio, tienen datos hasta por grupo etario en algún caso, ¿no? Qué grupos han recibido mayores beneficios que otros o han sido beneficiarios de proyectos de inversión pública, pero no hay desagregación por sexo, ¿no? Hay una demanda de esta información, ya que solamente con la información desagregada por sexo podemos ver si las mujeres están avanzando en lo que es la igualdad, ¿no? Entonces hay instituciones que no se ocupan de generar esta información, y entonces teníamos algunas recomendaciones para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por ejemplo, que deberían desagregar toda su información por sexo, ¿no? Perfecto. En ese sentido, entonces, señor Juan Carlos Salas, si bien podemos notar que en la titulación hay un porcentaje, como digo, bastante cercano al 50%, incluso en el caso de mujeres, 47%, todavía resta en otros elementos, quizás este equilibrio que usted señala, ¿no? Incluso hasta el desagregar justamente los datos. Y ya que menciona también este tema de recomendaciones, ¿qué elementos quizás se pueden tomar en cuenta a partir justamente de esta investigación que usted ha realizado en el marco de este trabajo con el IPDRS? Bien, ¿no? Un elemento que también hemos considerado, ¿no?, en este caso ha sido cuáles son, ¿no?, los efectos de los cambios climáticos. Sabemos que los cambios climáticos están afectando a todo el sector agropecuario. Sabemos que en el Beni normalmente cuando hay inundaciones hay una importante cantidad de hato ganadero que se pierde. Lamentablemente es así, no hay como poder no salvar esas situaciones. Igual cuando hay sequías en el altiplano, muchas cosechas se pierden, o cuando hay heladas, ¿no? Y ahora las inundaciones cada vez se hacen más frecuentes. Entonces los cambios climáticos afectan a la producción, a la productividad del sector agropecuario. Pero hemos tratado de ver si esta afectación es igual para hombres y para mujeres, y resulta que otra vez encontramos alguna desventaja, ¿no? Al ser las mujeres las que tienen menos control sobre las propiedades agrarias, también están más afectadas, ¿no?, por los cambios climáticos. Las mujeres normalmente están en las casas, ¿no? Entonces, cuando vemos datos del Ministerio de Salud o vemos algunas investigaciones, por ejemplo, de la Universidad Autónoma del Beni, resulta que, por ejemplo, las mujeres tenían en algunos municipios, ¿no?, amazónicos, una mayor prevalencia de casos de Chagas. Es porque se quedan en casa. Los hombres salen a los chacos, las mujeres se quedan en casa. Entonces, si los cambios climáticos van a afectar al régimen hídrico, ¿no?, y a las temperaturas, probablemente los vectores también van a reproducirse. Entonces, en el tema de enfermedades habría una debilidad, ¿no?, en el caso de las mujeres, porque estarían más expuestas a nuevas enfermedades. Y cuando hay inundaciones, cuando hay desastres, ¿no?, normalmente llega Defensa Civil, hace campamentos, rescata a las poblaciones, les da alimento, pero hacen campamentos y ollas comunes, donde más trabajan las mujeres que los hombres, pero además las mujeres son susceptibles de violencia sexual o violencia física en los mismos campamentos. Entonces, realmente los cambios climáticos, ¿no?, con todo lo que traen, que son las mayores precipitaciones, un quiebre en el régimen hídrico, sequías más frecuentes en la parte alta, en el altiplano, van a encontrar como, digamos,
a la población más vulnerable, a las mujeres. Ese es otro elemento que hemos introducido en el estudio que hemos hecho para el IPDS. Entonces, claro, las recomendaciones parten por dirigir algunos programas específicos para mujeres. Primero, hacer estadísticas, ¿no? Hacer estadísticas separadas hombre-mujer. Así vamos a saber las brechas. Una vez que sabemos las brechas, sabemos si las mujeres y los hombres reciben, ¿no?, ayuda del financiamiento público de forma igualitaria, entonces podemos estar tranquilos. Pero si encontramos una brecha, entonces la entidad que está desarrollando algún proyecto tendría que primordialmente favorecer en un principio a las mujeres para romper esas brechas, ¿no? Esas son las recomendaciones que hemos hecho al Ministerio de Economía y Finanzas, igual en todos los temas de inversión pública, como son ellos los que finalmente aprueban todo el tema de financiamiento. Deberían ellos en sus normas establecer que cuando se presenten los proyectos de inversión pública, se desagreguen los beneficiarios. ¿Cuántos hombres van a ser beneficiarios? ¿Cuántas mujeres van a ser beneficiarias? Para ir rompiendo estas brechas, ¿no? Igual el Ministerio de Planificación del Desarrollo podría mejorar sus indicadores de género en las políticas, planes y programas, ¿no? Entonces, actualmente el Ministerio de Planificación del Desarrollo maneja una lista de indicadores, ¿no?, de desarrollo socioeconómico, pero podría incorporar algunos indicadores de género. Y claro, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que es la que está encargada ahora, por ejemplo, de activar los mecanismos, ¿no?, los mecanismos conjuntos, tanto para los cambios climáticos como para la adaptación. Entonces, también tiene que priorizar, ¿no?, a las mujeres en caso de que encuentre brechas. Esas son las recomendaciones de forma general. Juan Carlos Salas, entonces, geógrafo especialista en cuestiones agrarias y ambientales, elementos importantes que son parte de esta investigación que va realizando el IPDS a propósito del tema agrario. Le agradecemos mucho, señor Salas, y bueno, de repente algo para concluir el contacto. Claro que sí, mire, yo creo que esta es una muy buena oportunidad. En este momento entiendo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria está en un momento, en una crisis, si se quiere, institucional, crisis en el sentido de que está cambiando su forma de trabajo, está incorporando nuevos temas, está incorporando justamente variables ambientales a su trabajo, lo cual no se había visto antes, ¿no? Entonces, ahora hay un momento importante para que el INRA, como está en esta revolución, digamos, de sus actividades, de sus atribuciones, incorporando temas ambientales, pueda, ¿no?, coordinar con otras entidades como la Autoridad de Bosques y Tierra, con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, programas específicos, ¿no?, que vayan más allá de lo que ahora solamente es la estructura agraria. Creemos que el INRA ha avanzado bastante bien con el tema, por ejemplo, de equidad, ¿no? Ya las pequeñas propiedades ya son un actor importante, las medianas propiedades y grandes ya no son tan importantes como eran, ¿no?, en la época de los 90, donde tenían más del 70% de la superficie titulada. Hoy están con un 15% más o menos, y ahora los nuevos actores importantes son las comunidades, las TIOCs, las pequeñas propiedades. La estructura agraria se ha reconfigurado y está en buen camino, pero no es suficiente, ¿no? Hay que incorporar todos estos elementos que ahora hablábamos, ¿no? El tema de género, el tema de cambios climáticos, productividad. Entonces creemos que este es un momento bastante bueno para que el INRA y otras instituciones empiecen, ¿no?, con estos cambios, porque ya el saneamiento de la tierra ya se termina, ¿no? El director nacional decía que hasta el 2025 ya ellos piensan terminar el saneamiento. Entonces, faltando apenas 2 años para esto, ya es importante preocuparse en otras cuestiones agrarias, ¿no? Esa sería la conclusión. Perfecto, creo que es un elemento importante también este tema de la integralidad, si se quiere, en el tema agrario y más allá, obviamente, de la titulación de la tierra. Simplemente, muchísimas gracias, señor Salas. Gracias a ustedes.